Si pensabas que los gigantes solo eran tipos altos con mal humor, al estilo de Jack y las habichuelas mágicas, prepárate porque en las mitologías antiguas los gigantes suelen representar el caos primigenio, el hambre insaciable y, a menudo, una anatomía bastante perturbadora. Así que estos son 3 mitos sobre gigantes que te dejarán helado. Parte 2. Como primer mito tenemos el Wendigo, que puede parecer al principio no estar relacionado con los gigantes, sin embargo, hay un porqué. El Wendigo es una criatura mitológica o espíritu maligno originario del folclore algonquino. El concepto del Wendigo se ha utilizado ampliamente en la literatura y otras obras de arte, como la crítica social y la ficción de terror. Se dice a menudo que el Wendigo es un espíritu maligno, a veces representado como una criatura con características humanas y puede poseer a seres humanos. Se dice que provoca en sus víctimas un hambre insaciable, el deseo de comer a otros humanos y la propensión a asesinar. En algunas representaciones se describe al Wendigo como un humanoide gigante con un corazón de hielo, cuya proximidad se anuncia con un hedor casi nauseabundo y un repentino escalofrío intempestivo. En la psiquiatría moderna, el trastorno conocido como psicosis del Wendigo se caracteriza por síntomas como una intensa ansia por carne humana y miedo a convertirse en caníbal. La psicosis del Wendigo se describe como un síndrome cultural. En algunas comunidades de las primeras naciones, síntomas como la codicia insaciable y la destrucción del medio ambiente también se consideran síntomas de la psicosis del Wendigo. El Huechugue es un ser similar que aparece en las leyendas del pueblo athabascano de la costa noreste del Pacífico. También es caníbal, sin embargo, se le caracteriza por poseer conocimientos ancestrales. La palabra inglesa contemporánea de Wendigo es un préstamo lingüístico de múltiples orígenes. Es en parte un préstamo del Cree, Witico y en parte un préstamo del Ojibwa, Wendigo, ambas de lenguas algonquinas. Existen formas comparables en inglés desde Witego. La forma Wendigo fue popularizada en inglés por Algernon Blackwood, quien en 1910 publicó la novela corta The Wendigo. La palabra ha sido reconstruida en proto-algonquino como Wintecowa, con el significado potencial de búho. El Wendigo forma parte del sistema de creencias tradicionales de varios pueblos de habla algonquina, entre ellos los Ojibwa, los Sualteoats, los Crio, los Naskapi y los Innu. Aunque las descripciones pueden variar un poco, todas estas culturas tienen en común la idea de que el Wendigo es un ser malévolo, caníbal y sobrenatural. Estaban fuertemente asociados con el norte, el invierno, el frío, la hambruna y la inanición. Basil H. Johnston, un profesor y erudito de Ojibwa en Ontario, describió un Wendigo como: el Wendigo estaba demacrado, casi demacrado, con la piel reseca, apretada sobre los huesos, con los huesos sobresaliendo de la piel, su tez gris, ceniza de la muerte y los ojos hundidos en las cuencas. Parecía un esqueleto demacrado recién desenterrado. Sus labios estaban destrozados y ensangrentados, sucio y con supuración en la carne. El Wendigo desprendió un extraño y espeluznante olor a descomposición, a muerte y corrupción. En las tradiciones de los Ojibwa, se cree oriental, cree pantanoso de Wensmain, Naskapi e Innu, los Wendigos suelen ser descritos como gigantes que son muchas veces más grandes que los seres humanos, una característica ausente en los mitos de otras culturas algonquinas. Siempre que un Wendigo se comía a otra persona, crecía en proporción a la comida que acababa de ingerir, por lo que nunca podía saciarse. Por lo tanto, los Wendigos son retratados como simultáneamente glotones y extremadamente delgados debido a la inanición. El Wendigo es visto como la personificación de la gula, la avaricia y el exceso, nunca satisfecho tras matar y consumir a una persona.
busca constantemente nuevas víctimas. Un Wendigo no necesariamente pierde las facultades cognitivas o del habla, y en algunas representaciones puede comunicarse claramente con sus posibles víctimas e incluso amenazarlas o burlarse de ellas. Un ejemplo de cuento popular recopilado a principios del siglo XX por Louis Chickawatt Marders, etnógrafa de la primera nación Chippewas de Rama, en el que un Wendigo también exhibe el uso de herramientas, la capacidad de sobrevivir al desmembramiento parcial y el autocanibalismo. Hace mucho tiempo, un gran Wendigo robó a un niño indio, pero como estaba demasiado delgado, no se lo comió enseguida, sino que viajó con él, esperándolo hasta que engordara. El Wendigo tenía un cuchillo y le cortaba la mano al niño para ver si estaba lo suficientemente gordo para comer. Pero el niño no engordó, viajaban demasiado. Un día llegaron a una aldea india y el Wendigo envió al niño a buscarle comida. Le dio tiempo suficiente para ir y volver. El niño les dijo a los indios que el Wendigo estaba cerca y les mostró la mano donde le había cortado, para ver si estaba lo suficientemente gordo para comer. Oyeron al Wendigo llamar al niño y le dijo: «Date prisa, no les mientas a esos indios». Todos fueron donde estaba el Wendigo y le cortaban las piernas. Regresaron para ver si estaba muerto, pero no lo estaba. Estaba comiendo el jugo del interior de los huesos de sus piernas que le habían cortado. Los indios le preguntaron al Wendigo si tenían grasa. Él respondió: «Seguro que sí, he comido muchos indios, con razón están gordos». Los indios lo mataron y lo descuartizaron. Ese fue el fin del Wendigo gigante. En algunas tradiciones, los humanos dominados por la avaricia podían convertirse en Wendigos. El mito, por lo tanto, servía como metáfora para fomentar la cooperación y la moderación. Otras fuentes afirman que los Wendigos se crearon cuando un humano recurrió al canibalismo para sobrevivir. Los humanos también podían convertirse en Wendigos al estar en contacto con ellos durante demasiado tiempo. Entre los Assiniboine, los Krio y los Ojibwe, a veces se realiza una danza ceremonial satírica durante las hambrunas para reforzar la gravedad del tabú del Wendigo. La ceremonia, conocida como Wendigo Shimowin, se realizaba durante las hambrunas e implicaba usar máscaras y bailar hacia atrás alrededor de un tambor. La última ceremonia conocida del Wendigo celebrada en los Estados Unidos de América fue en el lago Wendigo de la isla Star del lago Cass, dentro de la reserva india del lago Leech, en el norte de Minnesota. Vamos con la siguiente historia, la cual es el Ewawapach. El Wawapach, gigante asesino, es un gigante que suele verse en el silencio de la medianoche en ciertas calles. Es tan elevado que un hombre apenas le llega a las rodillas. Para impedir el tránsito abre las piernas y coloca un pie a cada lado de la calle. Si alguien no advierte a este fantasma e intenta pasar por debajo, aquel junta violentamente las piernas y aprieta con ellas hasta ahogar al infeliz paseante. El gigante, cuyo cuerpo fue amasado año con año por todos los seres infernales, dejándoselo largo y delgado para que pueda escurrirse hasta la rendija más pequeña. Su verde mirada se diluye en el alma como el veneno y lleva en su cuello 3 largos collares de riñón endurecido de jabalí. El primero es para ahogar a las doncellas que atrape, el otro para estrangular al niño que caiga en su poder y el último para ahorcarse cuando suene en el sol la hora en que todos los genios malos desaparezcan. Tiene 3 lenguas como 3 estiletes finos, una para picar el corazón de las doncellas, otra para picar el vientre de los niños y la tercera para hundirse él mismo en el pecho cuando llegue aquella hora. Larva que experimenta una extraña metamorfosis hasta alcanzar la estatura de un gigante que iniciará entonces su criminal tarea de ahogar a sus víctimas. Como último mito tenemos el mito del Lunderborg, también conocido o hispanizado como el Trabuco. El Lunderborg es un gigante del folclore córnico e inglés. Diversos cuentos populares y de hadas incluyen un gigante llamado Lunderborg entre ellos, como es el caso de Jack el Matagigantes. Las historias suelen asociarse con la zona de Penwith,
El folclore córnico recuerda a Blunderbore viviendo en Lukban-les, una mansión en Lukban, donde terrorizaba a los viajeros que se dirigían al norte. En Jack el Matagigantes es el segundo o tercer gigante junto a su hermano Ribeck, asesinado por el héroe Jack. Bajo la influencia de esa historia, el hombre de Blunderbore es frecuentemente adoptado por otros gigantes legendarios. El cuento de hadas posterior, Tom el Tinker, una variante córnica local de Tom Hickarev, contiene un relato similar de la batalla del héroe con un gigante llamado Blunderbore. Asimismo, suele aparecer como el nombre del ogro en Jack y las habichuelas mágicas. Blunderbore aparece por primera vez en el cuento de Jack, de hadas Jack el Matagigantes, en la versión de Joseph Jacobs. Blunderbore vive en Penwith, donde secuestra a 3 lores y damas, planeando devorar a los hombres y convertir a las mujeres en sus esposas. Cuando las mujeres se niegan a devorar a sus maridos con el gigante, este las cuelga del pelo en su calabozo y los deja morir de hambre. Poco después, el héroe Jack se detiene en la carretera de Penwith en Gales para beber de una fuente y echarse una siesta. Blunderbore descubre a Jack dormido, lo reconoce por su cinturón con la etiqueta y sabe que mató a Cormoran. Lo lleva a su castillo y lo encierra en una celda, mientras invita a su amigo Ribbits a que lo ayude a devorar a Jack. Jack crea lazos con una cuerda. Cuando llegan los gigantes, suelta los lazos, se desliza por la cuerda y les corta las gargantas. Un gigante llamado Blunderbore aparece también en el cuento de hadas córnico similar Tom el Tinker, o el Tinkar, una variante local del más famoso Tom Hickarev. En este cuento, Blunderbore ha construido un seto sobre el camino real entre Saint Ives y Malación, reclamando la tierra como suya. El tema de rapto de mujeres aparece en esta versión, ya que Blunderbore ha secuestrado al menos a 20 mujeres para convertirlas en sus esposas. El héroe Tom despierta al gigante de una siesta mientras lleva una carreta y bueyes de vuelta a Saint Ives a Malación. Blunderbore arranca un olmo para ahuyentar a Tom de su propiedad, pero Tom desliza uno de los ejes de la carreta y lo usa para luchar, hiriéndolo mortalmente. En su último aliento, el gigante entrega toda su riqueza a Tom y le pide un entierro digno. Bueno, hasta aquí las historias de gigantes. Como pueden ver, fue una historia larga y 2 historias un poquito más cortitas. Pero al final de cuentas lo importante es no dejarlo sin video de esta semana o del día de hoy, no sé. Estamos viendo si subo video cada semana o diario, depende de mi ánimo. Así que ya sabes, si te gustó el video, dale like, suscríbete, deja un comentario, comparte con tus amigos si es que los tienes.